Interesante este Cordelier Ramón y Cajal y la pasión con que ensayan todas las semanas. Bueno, lo primero voy a presentar esta mesa. No me he presentado al principio, que eran los nervios del momento. Soy María Costa, la directora de Cordelier Ramón y Cajal. Tengo a mi derecha a Lorena Orduna, alcaldesa de la ciudad de Huesca, y a mi izquierda tengo a Teresa Casañas, presidenta de la... Estoy nerviosa, ¿eh? Estoy nerviosa que hasta he dicho mal su apellido, ¿vale? Teresa Juan Casañas, ¿vale? Es la presidenta de los Institutos Históricos de España, ¿de acuerdo? Bueno, es un honor darles la bienvenida a estas jornadas de Institutos Históricos, reunión anual donde ponemos en relieve nuestra pasión compartida por la historia y nuestra dedicación a preservar y promover el conocimiento de nuestro pasado. Nos hemos reunido aquí, de diferentes rincones de España, Francia y Portugal, unidos por el compromiso de mantener viva la memoria histórica y enriquecer nuestra comprensión del mundo a través del estudio del pasado. Quiero agradecer a todos los que han colaborado en la organización de este arduo trabajo y dedicación para hacer posible este evento. Quiero agradecer sobre todo a mi equipo directivo, que hemos pasado tantas y tantas horas intentando hacer lo mejor posible este día y los 3 siguientes, porque empiezan hoy pero acaban el martes. Quiero agradecerlo en el alma, ¿vale? También a todos los participantes su presencia y su entusiasmo por este tipo de eventos. Espero que estas jornadas sean fructíferas y nos inspiren a seguir luchando por la valoración y el apoyo que nuestros institutos históricos merecen. Sin embargo, debemos abordar un tema crucial que nos afecta a todos: la insuficiencia de apoyos y recursos que enfrentamos a nuestra labor diaria. Los institutos históricos desempeñan un papel fundamental en la educación y en la formación de una sociedad consciente y crítica. Y es preocupante ver cómo a menudo nuestras iniciativas se ven limitadas por la escasa financiación y respaldo institucional. Es vital que se reconozca la importancia de los institutos históricos y se brinden los recursos necesarios para que podamos continuar con nuestra labor de manera efectiva. En la actualidad, nuestra percepción del centro no es muy diferente a la de Desiredia Oliván, protagonista de la novela de la Pasión turca de Antonio Gala, publicada en 1993. Había tenido que ir al instituto donde estudié el bachillerato para que me dieran un certificado, o para que lo pidieran desde su secretaría a la Facultad de Zaragoza, a ver si allí les hacían más caso que a mí. Era una oficina con mucha luz y alegre. El suelo de parqué aliviaba la gelidez de los pasillos. Estaba siempre llena de muchachos muy jóvenes
que planteaban problemas insolubles, que podían resolverse con 5 minutos de atención. Me ponían de continuo ante los ojos mis tiempos en aquel instituto destartalado e irremediable, al pie de aquellas mismas ventanillas, tratando de impedir que se colaran delante de mí los listillos de turno, y llena también de problemas insolubles. Los archivos los teníamos al lado, y en ellos la joya de la casa, el expediente de don Santiago Ramón y Cajal, cuyo nombre ostentaba el instituto. Debo confesar que yo nunca lo vi. Llegaba cada mañana con trajín, al que se le alegra el trocecillo en cuanto veía la puerta principal. Atravesábamos el vestíbulo, con su solado de mármol rojo, sus altos zócalos de otro mármol entre rosa y gris, y su escalera, que de niña me pareció grandiosa y ahora me parecía petulante. Torcíamos a la izquierda y tomábamos el ancho corredor cuyos ventanales daban al patio y cuya solería de baldosas blancas y grises tanto me gustaba correr, patinando en esos años en que siempre se está a punto de llegar tarde a todos los sitios. Al oír retumbar los ecos de las voces y las carreras de los nuevos niños, me trasladaba de época, de deseos y de esperanzas. Recién pasada la Purísima, asistí a un reparto de premios en el salón de actos. No debí de hacerlo. Me decepcionó de tal forma que tuve que salirme. Yo había representado allí un auto sacramental de Calderón. Hice de la tierra, uno de los 4 elementos de la vida el sueño. Aquel lugar y aquel escenario que encontraba celestiales eran un espanto. Las 10 columnas, que había considerado tan valiosas como las del Partenón, y las veía ahora toscas, excesivas y sin gracia. El salón olía a humedad y abandono, y pensé mientras salía cuánto redimimos los lugares de nuestra infancia, con la inconsciente intención de redimirla a ella y seguir siempre considerándola un deslumbrante paraíso del que un día fuimos expulsados, porque perder el paraíso es menos insoportable que no haberlo tenido. Estamos convencidos de que estas jornadas van a servir para dar visibilidad a las carencias que este centro tiene y para que esta sensación que muchos de nosotros, antiguos alumnos de este instituto, tenemos, igual que Desideria o Iván, desaparezcan. Vale. Y ahora quiero presentar a Sergio Paul, que... Ay, no, perdón, que va primero. Que no había... Vivons bien, vivons messa mitro, concluvons vivons nover. Vivons bien, vivons messa mitro, concluvons vivons nover. Vivons bien, vivons messa mitro, passer, confessons la guerre. Vivons bien, vivons messa mitro, confessons la guerre. Vivons bien, confessons la guerre. Vivons bien, vivons
aquí unas palabras, ¿verdad? Porque también es amigo alumna de este centro, ¿verdad? Nos visitaste este año al principio del curso, hicieron una entrevista a nuestros pequeños periodistas, que fue muy divertida y la verdad es que fuimos viendo el instituto y un poco de emoción, ¿verdad? Sentimos. Pues sí, muy buenas tardes a todos, queridos amigos, queridas amigas, director general de Educación, bienvenido, concejal de Educación del Ayuntamiento de Huesca, bienvenida, queridos amigos, directoras del Instituto y de los Institutos Aragoneses, históricos de España, bienvenidos a todos por venir aquí este día a nuestra ciudad de Huesca. Como dice nuestra directora, yo fui alumna del maravilloso centro durante 4 años y yo no he sentido de lo que has leído en esas palabras. Sí que es verdad que os tengo que decir que cuando después de mucho tiempo volver a tu instituto y has sido alcaldesa, porque vine hace poco pegada por nuestra querida directora, sí que me sorprendió porque yo recordaba un centro mucho más grande que lo que mis sentimientos pues, después de tantos años pues, pudieron ver. Pero seguía teniendo el mismo cariño, la misma emoción y la misma admiración por este centro y por los docentes que aquí tantos años hicieron de mí lo que hoy soy, y es real, porque nosotros pasamos por las aulas y pasamos por los centros educativos, pero no solamente nos enseñáis académicamente, sino que forjáis personas que después tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas para nuestras ciudades y para nuestro territorio. Y yo soy un claro ejemplo de ellos. Yo llevo muy poquito tiempo siendo alcaldesa, llevo solamente 1 año, antes no me dedicaba a la política, vengo de la empresa privada y adquirí este reto porque creía que la ciudad de Huesca pues, merecía un giro y un cambio. Un giro y un cambio que estamos proporcionando junto con el resto de mi equipo y una compañera concejal. Y no es cuestión de colores, a veces es cuestión de personas, es cuestión de impulsos y es cuestión de crear algo, de fijar objetivos, de establecer una hoja de ruta y de empezar a trabajar. Por eso, hoy estoy tremendamente contenta de que personas de toda España y de otros países podáis estar aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Huesca, una ciudad que tiene 6.000 años de historia, una ciudad por la que han pasado muchísimas generaciones, en la que la Huesca romana existió y ya aquí se fundó un instituto para las élites políticas de los hijos de los patricios que entonces vivían en nuestra Huesca romana. Estoy hablando de Sertorio, que todos seguramente lo conocéis, y que allí, años después, en el siglo XIV, nació la Universidad Sertoriana. Estuvo durante 500 años en la ciudad de Huesca. Los litigios y las cuestiones legales hicieron que la Universidad de Huesca se perdiera y se trasladara a Zaragoza. Desde entonces, todo el material tangible e intangible de esta ciudad, de esta universidad, lo recupera el Instituto Ramón y Cajal, este instituto maravilloso en el que estamos aquí hoy y del que yo he sido alumna y orgullosa alumna. Por eso, creo firmemente que tenemos la misión de preservar nuestra cultura, nuestro patrimonio, tanto el histórico, patrimonial como cultural, tangible e intangible. Y nosotros lo estamos haciendo. Por ejemplo, en Huesca tenemos el Totapulcra, que se celebra el 7 de noviembre, y es un acto de la antigua Universidad Sertoriana que se sigue realizando en la ciudad de Huesca en colaboración con la dirección de este centro, de este Instituto Ramón y Cajal. Por aquí han pasado numerosos alumnos que han sido claves en el desarrollo de las ciencias y de las artes de no solamente de nuestro territorio, sino también de España, como Ramón y Cajal. De Ramón y Cajal es decir que ayer también recibimos del Ministerio un gran legado que por fin ha sido devuelto a Huesca y que está por fin devuelto en los archivos provinciales de nuestra ciudad y que lo hemos acogido con mucho valor, no solamente por lo que significa, sino por todo lo que significó Ramón y Cajal en su época, por los contemporáneos con los que trabajó y todo lo que significó esa política en esa época. Porque tenemos que pensar en qué ha sido de nuestras tierras, de nuestros territorios en el pasado, desde un punto de vista crítico, para situarnos donde estamos y sobre todo para proyectar hacia el futuro. Y para proyectar hacia el futuro hay que educar. Y tenemos una larga carrera, tenemos un gran reto, y ese reto tanto vuestro como docentes, como profesores, como directores de institutos de toda España y del extranjero. Así que os doy la enhorabuena
os deseo los mejores de las suertes porque los retos sin duda van a ser tremendos aquí en el futuro, no así hasta ahora, pero tenemos un reto muy importante tanto por nuestra parte como por la nuestra desde las instituciones. Os apoyaremos en todo lo posible. A veces es difícil, a veces no tenemos los recursos necesarios, nos gustaría siempre tener más para daros, pero no siempre es posible. Los presupuestos son limitados, pero las intenciones humanas nunca lo son. Así que termino ya. Muchísimas gracias por haberme invitado a inaugurar estas sesiones. Bienvenidos a Huesca y antes de cerrar mi intervención os voy a pedir un último favor. Disfrutar de nuestra ciudad, pasearla, absorberla, olerla, disfrutarla, probar nuestra gastronomía, probar nuestra pastelería y cuando volváis a vuestra tierra, contadlos volver. Muchísimas gracias. Directora, director general, concejal, asociados, asociadas, amigas, ya realmente es no solamente ya el término asociado, sino de amistad, y eso se ha visto en la entrada del instituto, el cariño de vernos cada año, reencontrarnos, y público en general, asistentes, etc. Buenas tardes. Es un honor estar representando a la Asociación Nacional por la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos en la inauguración de las 17ª jornadas. Nuestra asociación ha ido creciendo año tras año. Está presente en todas las comunidades autónomas, excepto, de momentos, en el País Vasco. Todo llega. Ha incrementado el número de asociados, llegando el día de hoy a 135 personas, e inscritos para participar en esta jornada por un centenario. En cada comunidad autónoma tenemos una presencia desigual en las distintas provincias, pero tenemos que celebrar que en Aragón, por ejemplo, todas las provincias están presentes asociados a institutos históricos. Es todo un privilegio reunirnos en el IES. Su nombre nos lleva a una de las figuras más importantes en el campo de la ciencia del siglo XX. Premio Nobel de Medicina 1906, como todos ustedes saben, y estudiante de bachillerato de este instituto, llamado en aquel momento Instituto de Segunda Enseñanza de Huelva. Estos hechos nos confirman las similitudes con los recorridos de nuestros institutos históricos
Y me van a perdonar que señale un paralelismo que, estudiando un poco, investigando Elías Ramón y Cajal, he encontrado entre Elías Ramón y Cajal y Elías Canarias Cabrera Pinto. Indudablemente hay muchísimas similitudes, pero aquí me llamaron la atención varias. En primer lugar, ambos se fundan a suprimir las respectivas universidades, la Sertoriana de Huesca y la de San Fernando de la Laguna. En segundo lugar, en ambos institutos, los bachilleres de la época llegaron a ser prestigiosos escritores, pintores, científicos o políticos de primera línea. Todos ellos, personas muy destacadas en sus respectivas profesiones. Fíjense, aproximadamente en la misma época se forman personajes tan ilustres como, por supuesto, Ramón y Cajal, Joaquín Costa o Lucas Mayada, por lo que se refiere a Huesca, mientras que en Canarias se formaban Benito Pescador, el físico Blas Cabrera, Juan Negrín, presidente del gobierno durante la Segunda República, o también Óscar Domínguez, pintor surrealista de nivel internacional. La vida política les afectó de igual manera a los dos institutos. También fue otra coincidencia que me sorprendió realmente. En 1936 les dieron un uso muy parecido: presidio militar el Ramón y Cajal y centro de detención de Falange el Cabrera Pinto. Una vez recuperados de estos incidentes, sufrieron ambos un daño semejante: la pérdida de gran cantidad de material de sus archivos y de la biblioteca. No es que desaparecieran por arte de magia, sino porque estos documentos y libros fueron trasladados de forma permanente al Archivo Histórico Provincial de Huesca y a la universidad, en el caso de La Laguna. Estas son coincidencias que ocurren muchísimo en los institutos históricos y todavía tenemos que estar atentos a que el patrimonio educativo no salga de los centros. Es por eso que estamos aquí. Aquí quiero enlazar precisamente con nuestra asociación. Ha habido también en los últimos años intentos de apropiación del patrimonio educativo, como se decía antes, por parte de instituciones locales, pero gracias a la creación de la asociación y al trabajo constante y valioso de este profesorado, nuestros tesoros escondidos del patrimonio están siendo en muchos casos visibles y valorados como se merecen. Gracias a nuestra organización hemos aprendido y hemos obtenido la fuerza necesaria para conservar, recuperar, catalogar y difundir el patrimonio educativo. Es por este empeño de respeto y de amor por el patrimonio por lo que estamos aquí. 17 años después de los inicios, con el mismo entusiasmo y alegría para seguir aprendiendo y disfrutando de estos días, combinando las sesiones de comunicaciones con las visitas y actividades que nos han organizado nuestros anfitriones de Huesca. Les agradecemos encarecidamente, yo en nombre de la asociación, en nombre de todos, esta organización, pues sabemos el trabajo y la dedicación que esto requiere. Bienvenidos a disfrutar de esta jornada y de Huesca. Muchas gracias. Gaudeamus Igitur, Iumen Estum Sumus. Gaudeamus Igitur, Iumen Estum Sumus. Os secundam juventutem, os forestam senectutem, nos habere virtumus, nos habere.
mí, además de ser un honor que María, esa directora, con la que compartimos también el parque con los niños, me he invitado a dar esta charla. No solo es un honor, sino es que me hace una tremenda ilusión. Yo he sido alumno en este centro, que vieron mis padres, los que veo aquí, la gran idea de matricularme aquí. He sido profesor, he sido secretario. Aquí es donde se gestó el origen de la Asociación Estudioso y Pro-Sertoriana, de un grupo de profesores que recuperaban el material inicial que defiende el patrimonio de la Universidad Sertoriana en este mismo instituto. Bueno, es un centro que para mí tiene cariño especial y que es como mi casa cuando vengo. Entonces, me gustaría también hacer aquí un pequeño recuerdo a Rosa Bonet, a Lorenzo Mur, director también, que fue el primero que se ocurrió la idea de que el Instituto Ramón y Cajal debía estar en la Asociación Nacional de Defensa del Patrimonio Histórico, a Amparo Roig y a María Costa, que acabó de dar el impulso definitivo. La conferencia inaugural que vamos a dar hoy se titula La descripción de la Universidad Sertoriana de Huesca, 1845, testamento de la Universidad Sertoriana y partida de nacimiento del Instituto Ramón y Cajal. Como comentaba antes, la presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio Histórico, los históricos, hay tres centros que tienen una característica que no tiene ningún instituto histórico más. Son los de Toledo, el IES-Greco, el Cabrera Pinto, Canarias y el IES Ramón y Cajal. Los tres centros fueron suprimidos y pasaron directamente de ser universidad a ser instituto. Y cuando digo directamente fue 45 días. No les costó más escribir acta de función de estas universidades y crear estos nuevos institutos. Sí que es cierto que en el caso del IES Ramón y Cajal es un poco distinto porque heredaba una universidad con casi 500 años de funcionamiento y que había sido una de las más prestigiosas de Europa. Ahora lo veremos y lo analizaremos. Toda esta historia comienza con un real decreto, ni siquiera con una ley. Estamos en los tiempos del general Narváez, del espadón de Loja, que se distinguía por su autoritarismo. Ya veremos luego alguna anécdota de este general, en la que gobernaba a base de real decreto, no solía gobernar a base de leyes. Este real decreto del 17 de septiembre de 1845, el plan, que es conocido como el Plan Vidal, cogía la educación secundaria para hacerse cargo de ella el Estado, ¿de acuerdo? Y retirarse de las universidades, aunque las universidades no es que tuvieran tampoco educación secundaria, luego hablaremos de ello, y en el artículo 67 simplemente decía que la Universidad Sertoriana de Huesca desaparecía y aparecía el Instituto de Segunda Enseñanza Provincial de Huesca. Así, en un solo plumazo, con un solo artículo, quedaba disuelto 500 años de historia de esta Universidad Sertoriana. La forma práctica de hacerlo fue con una circular del gobernador político, algo parecido al gobernador civil, de 5 de octubre, en la que ordenaba el comienzo del curso para el 1 de noviembre, y en la que simplemente decía cuál era el plan de estudios, cuánto se tenía que pagar de matrícula, que eran 120 reales, era una cantidad importante para matricularse en el instituto para aquella época, y luego daba algunas referencias sobre los trámites administrativos que había que realizar para poderse matricular. El motivo por el cual ocurre esto, bueno, hay mucha literatura, muchos estudios sobre este tema. Una de las, podríamos decir, razones principales que apuntan algunos historiadores es la falta de rentas, ¿de acuerdo? Todo se basa en un artículo que apareció en el Leal de Madrid en 1845, diciendo que la Universidad de Huesca tenía que cerrarse porque solo tenía 48.000 reales. Inmediatamente el vicerrector de la universidad, Mariano de Navillaga, contestó que era falso, que tenía 118.000 reales de rentas, lo cual era más que Oviedo, más que Barcelona, y estaba muy cerquita de Zaragoza, ¿de acuerdo? Entonces, por motivos económicos no fue. Por la falta de alumnos tampoco, y es cierto que se redujo el alumnado durante las guerras carlistas, pero tenemos que tener en cuenta que Huesca está justo en medio del territorio navarro, territorio vasco, catalán y también de Teruel, que fue donde hubo más presencia de los carlistas y por tanto se impedía la llegada del alumnado, pero sí que se había recuperado. Los estudios de Laura Guín sobre el final de la Universidad Sertoriana hablan de cifras cercanas a los 40 años. También se habla del espíritu recentralizador que había en este gobierno liberal, y sí que es cierto, pero bueno, muy recentralizador no era cuando dejó alguna universidad en Oviedo, Santiago de Compostela, etcétera, etcétera. Más bien fueron motivos políticos. ¿Cuál pudo ser el motivo político? Huesca se distinguía por haber sido esparterista, que era Espartero. Su gran enemigo era el general Narváez, que había ocupado el poder en 1844 y querría borrar de un plumazo
lugares, centros, universidades, donde fuera residuo o reducto de ideas espartenistas, ¿de acuerdo? Entonces, el general Narváez era una persona muy autoritaria. No piensen ustedes que era una persona con la que se podía sentar a negociar. Les voy a poner una anécdota. Cuentan que el general Narváez, cuando se estaba muriendo en el lecho de muerte, estaba dando la extremaunción y le preguntó a su confesor que si perdonaba a sus enemigos. Dijo que no podía porque ya los había fusilado a todos. Entonces, Ramón María Narváez manda aquí a Huesca nada menos y nada más de gobernador militar al brigadier Ramón Anglés, otro hombre que su gran ídolo era Narváez, y lo que quería era imitarlo a toda costa. Para que se hagan una idea, cuando a finales de 1844 se da la revuelta espartenista que triunfa en Logroño, y los únicos dos lugares que triunfan son Hecho y Ansó, curiosamente, donde fueron dos capitales que habían estado aquí en Huesca y que pasan a Francia y sublevan Hecho y Ansó, concretamente fueron Ugarte y Ortiz, pues en Huesca parece ser que estaba preparada también la zona de que hubiera algún tipo de levantamiento, que al final no se produce. Ramón Anglés es mandado a sofocar esa revolución a Ansó y Hecho, hace un bando en el que, tal como les voy a contar, dice que para pacificar Huesca iba a empezar a fusilar culpables, después menos culpables y finalmente inocentes. ¿De acuerdo? Y además es conocido porque hizo un bando donde obligó aquí en Huesca a pintar todas las paredes de blanco. Había algunas enseñas verdes espartenistas y eso no le gustaba. Ahora no podemos celebrar San Lorenzo si tuviera Ramón Anglés. Obligó a arrancar todos los bancos de piedra donde se sentaba la gente para hablar, para evitar que hubiera ahí cualquier confabulación. Obligó a quitar las rejas de las primeras plantas de todas las casas de Huesca para poder entrar y mirar fácilmente a ver qué es lo que estaban haciendo. Y además obligó a todos a afeitarse el bigote y la perilla, ya que los espartenistas llevaban bigote y perilla, y bueno, es curioso que pues, todos los catedráticos de la universidad aparecieron rasurados, ¿no?, al día siguiente. Entonces, bueno, Huesca era espartenista, no estaba alineada con las ideas políticas de Narváez, y este fue el motivo para cerrarla. Hay que decir que el claustro de profesores, pues muchas veces ha dicho que no fue valiente para defender que no se cerrara la universidad, pero hay que también entenderlos, pues que ya veían el carácter negociador que tenía este gobierno y también tenían que buscarse la vida. El mismo rector de la universidad, Jorge Sichar, se va a buscar un puesto a la Universidad de Zaragoza y no está aquí para defender el cierre de la universidad. Solo había prácticamente profesores interinos y un catedrático en propiedad, el vicerrector, Mariano de Villaba, ¿de acuerdo? Y entonces, pues bueno, esa resistencia era muy difícil, ¿no? Era muy difícil. El hecho es que el Instituto Ramón y Cajal hereda todos los bienes materiales, especialmente el edificio, pero también bienes muebles, cuadros, joyas, barajas. Bien, que todo esto es importante, pero como antes decía muy bien la alcaldesa, lo que hereda es una tradición histórica milenaria. El Ramón y Cajal, como era heredero de la universidad, heredaba precisamente todo desde la época del Sertorio que había habido en educación. En el 77 a.C., como decía antes la alcaldesa, funda Quinto Sertorio, un tribuno militar que estaba aquí en la ciudad de Osca, una academia. En esa academia se formaban los hijos de los nobles indígenas. Uno, por un lado, por formarlos, porque decía que iba a formar un senado de Huesca, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y otro, pues también por tenerlos como rehenes, para poderlos vigilar y si los padres estaban quietos, ¿de acuerdo? En las poblaciones. El motivo por el cual eligen Huesca como capital para poder generar este sistema centralizado de gobierno es muy sencillo, y es que sus otras dos posiciones más importantes son Ilerda, Lérida y Calahorra. Entonces Huesca le venía un poco en medio. ¿Cómo acaba alguien como Quinto Sertorio en Huesca? Es muy curioso porque él es de Nursia. Nursia está al lado de Asís, en la región de Umbría, en Italia, pero él tomó partido en las guerras civiles romanas de Mario Sila por Mario. Entonces Mario lo manda de gobernador a la España exterior, que llegaría más o menos desde Tarragona hasta el Valle del Ebro, y es en Huesca, donde él se aposenta por esa centralidad. En el momento en que Sila toma el poder en Roma, manda a otro gobernador, y entonces empiezan estas luchas y guerras sertorianas. Parece ser que una vez asesinado Sertorio, traicionado y asesinado, la academia siguió funcionando, que Pompeyo no la cerró. Y sabemos también por Ramón de Huesca que esta academia funcionó durante bastantes siglos. Es posible que ni siquiera llegara a cerrarse nunca. ¿Por qué? Porque sabemos que en época visigótica se celebró un concilio en Huesca en el año 580 y además hubo dos obispos, el Pío y Vicente, de gran cultura que se asentaron aquí.
Entonces, si aquí se celebró un concilio en época visigoda y además durante algún tiempo tuvo la corte el rey Wamba, cuando tuvo que luchar contra los vascones, es fácil inferir que habría algún tipo de escritorio posiblemente cercano a la iglesia de San Pedro, ¿de acuerdo? Con la llegada de los musulmanes tampoco se rompe esta tradición educativa de Huesca. Por los estudios de José Arlegui, en su tesis doctoral, sabemos que hubo una escuela musulmana y al menos otra escuela hebrea. Y Andrea de Mendo, en su Academia Excellentiae Questionae, indica precisamente que había un colegio en San Pedro donde durante los siglos de ocupación musulmana se guardó el castellano de tal manera que fue Huesca uno de los sitios donde mejor se hablaba castellano. Estas escuelas musulmanas o la escuela judía tienen personajes muy importantes, como Pedro de Almería o sobre todo Pedro Alfonso. Pedro Alfonso, estamos hablando del 1064 al 1140, sabemos que se bautizó en Huesca, sabemos que fue rabino de Huesca, es el matemático, astrónomo y médico más famoso del siglo XII. Para que se hagan una idea, fue médico de Alfonso I y fue médico de Enrique I de Inglaterra. Es el que lleva la astronomía o las tablas astronómicas a Inglaterra, y les diré como curiosidad que hace 2 años volvió a saltar a la palestra Pedro Alfonso, porque Pedro Alfonso le encantaba la criptografía y hacía epigramas con letras latinas y judías. Y hace 2 años encontraron en la base del Santo Grial, que está custodiado, una inscripción en la que está uno de sus epigramas y que se cree que lo grabó él. Hay que reconocer que Pedro Alfonso tenía acceso al Santo Grial cuando estaba custodiado en San Juan de la Peña, ¿de acuerdo? Es decir, que con toda seguridad esa continuidad cultural la tenemos. También tenemos acreditados por los estudios de Arlegui que hubo un scriptorium en el año 1110, poco después de la conquista de Huesca, pegado también a la iglesia de San Pedro. Por lo tanto, este scriptorium pegado a la iglesia de San Pedro es el que en 1354 se transforma en universidad, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando comienza la Universidad Sertoriana, que nació con sus 5 facultades, estudios completos, ¿de acuerdo? Además fue ratificada por el Papa en 1476. Para que se hagan una idea de lo que suponía esta universidad para Huesca, Huesca tenía unos 5.000 habitantes hasta 1550, de los cuales unos 800 eran estudiantes, es decir, el 15% de la población era estudiante. En ese momento solo había 8 universidades en Europa, y una estaba en España y una estaba en Huesca. Solo había 25 universidades en Europa y una de ellas era la de Huesca. Universidad a la que solo podían venir a dar clase gente que hubiera dado clase en París, Alcalá, Salamanca, Toulouse y Bolonia. Es decir, era el nivel que dirían ahora los chavales top, total, ¿de acuerdo? Mariano de Naillaba es un producto típico de la sociedad ostense que estudiaba en la Universidad Sertoriana. Primero hizo bachiller en cánones, después en leyes, finalmente fue doctor en letras y obtuvo la cátedra de filosofía en la Universidad de Huesca, la Universidad Sertoriana. Le digo que es un ejemplo típico de persona que lograba progresar de alto nivel social en Huesca hasta los altos puestos de la universidad. Debo decir que Mariano de Naillaba marchó en 1853 y en 1857 fue nombrado director del IES Goya de Zaragoza, del que fue director durante 32 años, hasta 1881, hasta su fallecimiento. Y esto es de mucha importancia porque muchos de los cursos, costumbres, metodologías que había en esta distinta Universidad Sertoriana llegaron a Zaragoza y a Barcelona también por muchos catedráticos a través de esta vía de estos catedráticos que marcharon de este instituto. A Mariano de Naillaba le encargaron, por una circular el día 5 de mayo de 1845, de la Junta Institucional Centralizadora, que realizara un inventario fidedigno de todo lo que había en la universidad, por si acaso se llevaba a cabo la transformación. Mariano de Naillaba y los catedráticos de la universidad se llamaron Andana, procrastinaron, que diríamos ahora, y no la realizaban. Al final, con un requerimiento, la acabaron haciendo el 17 de septiembre de 1845. Fíjense que el curso empezó el 1 de noviembre de 1845, es decir, aguantaron todo lo que pudieron para no hacerla, ¿de acuerdo? Este documento todavía no publicado, pero próximamente se presentará en un libro que se llama Humanismo y Poder, circunstancias de la Universidad Sertoriana de Huesca. Fue rescatado por el profesor Francisco Baltar, catedrático de Historia de las Instituciones del Derecho en Zaragoza, y lo encontró en la caja 3278 del Archivo General de la Administración, que está en Alcalá de Henares, y fue el que me facilitó precisamente el documento. Esta declaración consta de cuatro partes: un prólogo, una introducción histórica, una parte en la que habla del edificio, otra en la que habla de la biblioteca y otra en la que habla de la capilla y alhajas.
yo, por la temática a la que me voy a dirigir, me ocuparé sobre todo principalmente de esta introducción histórica. El carácter precario, si quieren decir así, o improviso de hacer este tipo de resumen de esta descripción lo deja muy claro don Mariano Dena cuando en su prólogo dice: falta el índice de los libros heredados en mi inventario del Colegio Santiago de San Vicente por el mal estado de las tapas de algunos volúmenes. Dice del mismo modo: usted considerará esta obra como un primer ensayo que no tiene otro objeto sino que le da, por la brevedad que usted encargaba, una noticia de cuánto se encuentra en esta escuela y que con mayor tiempo podrá completarse. Mariano Dena Villaba, no sé si para mandar un mensaje o porque no tenía otro papel, rellenó todo el informe en las hojas con el logotipo que ponía Universidad Literaria de Huesca, a lo mejor para que se enterara que era universidad, ¿de acuerdo? Y además cerró poniendo finalmente Instituto de Segunda Enseñanza de Huesca, 1845, puntos suspensivos. A lo mejor es que no estaba muy seguro de si el instituto iba a seguir viendo la posición que había en la ciudad. Como estaba diciendo, las partes de descripción del edificio y las partes que hacen referencia a los libros y a las alhajas están muy bien trabajadas por el profesor Baltar. Yo simplemente voy a hacer un pequeño resumen de 2 minutos porque nos encontramos en el Instituto Ramón y Cajal, y este instituto, mañana cuando se haga la visita podrán ver algunos de los fondos pictóricos de esta universidad que se quedaron aquí en el instituto, pero bueno, también se quedó el edificio, que es el antiguo Palacio de los Reyes de Aragón, y que luego fue reformado por el catedrático Francisco de Artiga para hacer precisamente la universidad en el año 1705, ¿de acuerdo? Y luego tenía gran cantidad de tierras, de todo tipo de predios rústicos, de fincas. Por poner un ejemplo, tenía en Huesca la universidad 29 casas, que era el instituto. Tenía más de 20 graneros y bodegas por muchos pueblos de la provincia: Vandaliés, Poleñino, Apiés, Ayerbe, Bolea. Tenía muchas huertas, una de ellas era especialmente codiciada por toda la ciudad, que es la huerta de la Granja, que hoy en día existe, que está cerca del Centro Integrado Monte Aragón, ahí en la rotonda de Iramonflorit y Bellestar, que era la mejor finca que tenían, valorada en 86.000 reales, que rentaba 2.000 reales, ¿de acuerdo? Bueno, había cuadros de Francisco de Goya, concretamente 2, de Bellán y de Quistue. Teníamos cuadros de Luis Muñoz, Meclan, el alemán, es decir, de Valleu, unas obras pictóricas de gran valor y la mejor colección de libros antiguos posiblemente de España. Hoy en día la Biblioteca Pública de Huesca tiene unos 20.000 volúmenes heredados de esta universidad sertoriana, ¿de acuerdo? Y es el tercer mejor fondo de libros antiguos de toda España. Es decir, la riqueza patrimonial que se encuentra en el Instituto Ramón y Cajal, aparte de la herencia que hemos visto histórica y educativa, es realmente impresionante. Es decir, el instituto desde el principio no tuvo problemas para funcionar, porque a los presupuestos que les daba la Diputación Provincial y a las rentas que proporcionaban las matrículas, había que añadir todos los alquileres, todos los arrendamientos que tenían de todo esto que hemos hablado. Lo malo es que en 1854, con la desamortización civil de Mado, el instituto se queda sin nada, dependiente de los presupuestos, y es en esa época cuando empieza a tener problemas de mantenimiento del edificio, de lo que ahora es el Museo Provincial de Huesca, que era el instituto, y también del Colegio Imperial de Santiago, que empezó a tener problemas en la techumbre, ¿vale? En la parte de la descripción histórica de esta documentación, de la declaración de la Universidad de Huesca, de la descripción de la Universidad de Huesca en 1845, voy a leerles el precioso inicio que hace Mariano Dena, ¿de acuerdo? Él dice: la mayor parte de los historiadores antiguos y modernos están de acuerdo en que el célebre Quinto Sertorio, tratando de hacer frente a su enemigo Sila y al poder de Roma, con el auxilio de las armas españolas, fundó en esta ciudad de Huesca una casa de estudios para ilustrar la juventud del país bajo la dirección de maestros romanos. Si este varón esclarecido no hubiera sido vencido y muerto con las armas de la perfidia, quizás España, con tan buen general, hubiera arrebatado a Roma el imperio del mundo, y la Academia de Huesca se hubiera elevado a la gloria del Liceo de Atenas, suceso grande que autoriza a la Universidad de Huesca para honrarse con el nombre de sertoriana, siquiera con el laudable celo de conservar un recuerdo de aquella gloria nacional. Posteriormente nombra a algunos historiadores como Andrea Mendo, donde precisamente hace hincapié en esa herencia de la Universidad sertoriana y esa continuidad desde época visigótica, musulmana y cristiana
de los estudios hasta que cristalizó la universidad y posteriormente en el Instituto Ramón y Cajal, ¿de acuerdo? Es decir, Mariano Reina quiere dejar clara en su declaración que el Ramón y Cajal es el colofón de una tradición milenaria educativa en Huesca. Hasta ahí podríamos ver esta transformación de la universidad sectoriana en instituto, pero lo cierto es que no supone su muerte o su extinción, porque en cuanto a actos académicos, forma de organización, programas educativos y metodologías, podemos decir que estas pequeñas universidades no murieron. De hecho, por ejemplo, el Instituto de Salamanca en un principio estuvo incluso dentro de la misma Universidad de Salamanca. Aquí coge el edificio y todas las rentas y todos los patrimonios de la universidad. Pero es que no solo eso, es que muchos catedráticos de la universidad se quedan aquí en el instituto. ¿Cómo van a organizar el instituto? ¿Cómo van a organizar los actos académicos? ¿Cómo van a enseñar? Exactamente igual que hacían antes. De hecho, el Plan Vidal, a pesar de que lleva el nombre de Plan Vidal, fue hecho por dos asesores, Gil de Tarde y José de Revilla, que habían estudiado los dos solo filosofía, en la Facultad de Filosofía. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues copiar el programa de la Facultad de Filosofía para empezar la secundaria. La secundaria en aquella época tenía 6 años, como la de ahora. Tenía 2 años de carácter más propedéutico, donde se daba aritmética, castellano, un poco de latín. Ya pasábamos en tercero y cuarto a poner esas asignaturas como historia sagrada, geografía, historia, aritmética, geometría. En quinto empezábamos con la retórica, la poética, empezábamos ya con trigonometría, con lo que se llamaba entonces geografía matemática, que sería algo así como proyecciones cartográficas, ¿de acuerdo? Y ya en sexto venía ya la física, la química, el álgebra aplicada, es decir, la historia natural, un poco el sistema que han preservado los institutos hasta la actualidad, de alguna manera, porque lógicamente ha habido muchas reformas y muchas modificaciones de sus planes de estudio. Si vemos los reglamentos de régimen interno de los institutos históricos, son prácticamente copiados de los que había en las universidades. La vestimenta de los catedráticos, la vestimenta de los alumnos, las horas de las clases, se daban 3 clases por la mañana de 90 minutos. ¿Por qué? Porque se adecuaban a los toques de las campanas para los récords. O sea, siguió siendo el mismo sistema educativo que se daba. La asistencia de profesores auxiliares, igual que aquellos lectores que daban repasos después de que el catedrático diera su lección. Su metodología, que normalmente era clase expositiva, aunque ya hablaremos que esto no es de todo cierto. El prestigio que tenían los catedráticos, por ejemplo, también es otra de las cosas que se heredan. Cualquier forma de funcionamiento, la toga, el birrete, cómo se daban los grados cuando acababan, es decir, toda la forma de funcionamiento, todas las metodologías son heredadas por estos institutos históricos de estas universidades suprimidas. Y no solo eso, sino que en los institutos históricos, lógicamente, los catedráticos y profesores auxiliares, que luego sacaban su cátedra y marchaban a su instituto de segunda o tercera clase, ¿de acuerdo? Pues llevaban y exportaban esta forma de enseñar, esta forma de organizar, esta forma incluso de hacer las cosas. Lógicamente, todo el mundo quería llegar a Madrid. No sé si saben que había 3 tipos de instituto. El de Madrid te pagaban 12.000 reales, los de capital de provincia 10.000 y los de segunda o tercera categoría como Huesca provinciales 8.000. Entonces, bueno, pues era importante. Debo decir que el reglamento interior, a pesar de que decía que siempre se ha acusado a estos centros de utilizar mucho la memoria, el manual de texto, y es verdad, el manual de texto, igual que pasaba en las universidades medievales y modernas, es prácticamente el Santa Santorum y sacramental. De hecho, muchos catedráticos lo que hacían hacer ellos el libro de texto y luego decían a los alumnos que se lo compraran si querían aprobar, ¿de acuerdo? Porque los reales, los 8.000 reales, venía un poco justo para mantener una familia con 3 o 4 hijos, que era lo habitual, y había que buscarse un pluriempleo. Por ejemplo, cuando aquí en Huesca se va a poner la asignatura de dibujo, francés y gimnasia, pues ¿qué es lo que hacíamos? Pues el que daba la clase de historia natural, que era médico, pues daba también la de gimnasia, porque si no profesor de gimnasia, entonces, ¿qué más adecuado que un médico que diera la clase de gimnasia? Es decir, que casi todos los catedráticos que teníamos en Huesca estaban pluriempleados, o bien haciendo libros, o bien trabajando como de juristas, o bien dando clases de gimnasia aparte de las suyas, ¿de acuerdo? Es decir, que tampoco es que fuéramos arriba. Además, necesitabas 20 años para que te pagaran el complemento como los exenios, para que ustedes, es decir, que era mucho tiempo para empezar a cobrar algo más. Entonces, bueno, pues se tenían un poco que
que buscar la vida, pero sí que es cierto que esta forma de enseñar y hacer las cosas va a calar y prácticamente hasta la ley Villar-Palés y hasta la ley de la AGB en 1970 va a ser el sistema general de funcionamiento. Sí que se ha criticado que este tipo de enseñanza era una enseñanza de élite. Y es cierto, era una enseñanza de élite porque el examen de acceso no era nada fácil para hacerlo con 9 y 10 años que se hacía. Y porque los 120 reales de matrícula era dinero importante para una familia normal. Se ha hablado mucho del carácter memorístico que se basaba en el libro, pero debo decir que el Reglamento de Régimen Interior, en su artículo 57, en este centro, en 1864, decía que debían los catedráticos adecuar el nivel de sus clases al de sus estudiantes, no dando lecciones rimbombantes, y que no solo eso, sino que debían alternar la clase de exposición con la explicación para poder captar su atención. O, por ejemplo, la ley Moyano puso algunas asignaturas, la verdad que sí que eran un poco marginales con pocas horas, como pudo ser la de la agricultura aplicada, aritmética para el comercio, ¿de acuerdo? Y lenguas vivas, que en este caso se daba francés, donde intentaban ciertamente modernizar la asignatura. En todos ellos había gabinete de historia natural, ahí tenemos abierto el Museo de Historia Natural con todos los animales, había también máquinas, maquetas, que las pueden ver allí, había microscopios, había un gabinete de física, había un gabinete de meteorología, es decir, que no todo era tan teórico. Sobre si este método de enseñanza y esta forma de hacer las cosas fue bien o mal, que importaron los institutos históricos de las universidades y que luego copiaron el resto de institutos de España, les voy a leer una lista. José de Echegaray, Premio Nobel de Literatura en 1904, Santiago Ramón y Cajal, Nobel de Medicina en 1906, Jacinto Benavente, Nobel de Literatura en 1922, Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura en 1956, Severo Ochoa, Medicina en 1959, Vicente Alexander, Literatura en el 1977, Camilo José Cela, Premio de Literatura en 1989. ¿Saben lo que tienen en común todos ellos? Todos ellos acabaron el instituto, la segunda enseñanza, antes de 1934. Hace 90 años que no sale ningún alumno del Instituto Español que alcance un premio Nobel. Eso sí, han podido disfrutar de 8 leyes educativas distintas, desde la ley Moyano. Así que, no sé si fue una historia de éxito o no, pero yo creo que es como historia, la de los institutos históricos y la de Hierro, Ramón y Cajal, es una historia de la que podemos estar orgullosos y la que podemos aprender de cada futuro. Y recordar lo que decía Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. Muchas gracias. Si alguien sabe hacer esto, pues nos ayuda, sin que se nos vaya, Vamos. Vale, venga. Lo digo yo, ¿cuándo empezamos?
Lorenzo Piper nos va a explicar un poquito lo que vamos a hacer ahora mismo en el escenario. Gracias, María. Buenas tardes a todos. Como ya he dicho, soy Lorenzo Ciprés, vengo de la demarcación de Huesca. Muy bien. Vengo de la demarcación de Huesca del Colegio de Arquitectos de Aragón. Vamos a poner nuestro pequeño granito de arena a estas jornadas del Instituto Ramón y Cajal, Jornadas Nacionales de Institutos Históricos, en nuestro caso y como es nuestro campo de actuación, pues para poner en valor lo que es el propio edificio donde se encuentra actualmente la sede del Instituto Ramón y Cajal. Os voy a explicar un poco cómo nace todo esto y cómo hemos acabado llegando a este día para poneros en contexto. Desde el año pasado, el Colegio de Arquitectos de Aragón, del cual forma parte de la demarcación de Huesca, es patrono de la Fundación Docomomo. La Fundación Docomomo Ibérico es parte de otra fundación de ámbito internacional dedicada, como sus siglas indican, a la documentación y a la conservación de las arquitecturas pertenecientes al movimiento moderno. Nacida, como digo, en 1990, esta fundación se ha dedicado a estudiar, a catalogar y a trabajar por la conservación de toda la producción del movimiento moderno en la península ibérica. Cuenta actualmente con unas 2.500 obras catalogadas, de las cuales 20 se encuentran dentro de la provincia de Huesca. Y dentro de estas 20 de la provincia de Huesca se encuentran precisamente las sedes del Instituto Ramón y Cajal. Este año, en el Colegio de Aragón, arrancamos con un programa de colocación de placas en estos edificios. Nos llegó a la demarcación el listado de edificios dentro de la provincia y desde la demarcación pues decidimos que iba a ser el Instituto Ramón y Cajal. Nos pusimos en contacto con María, acogió de muy buen grado nuestra propuesta y además nos comentó que era un acto que encajaba perfectamente con estas jornadas de puesta en valor del propio edificio, pues qué mejor que de puesta en valor del propio patrimonio del instituto, y qué mejor que por nuestra parte y como colectivo de arquitectos que somos poner en valor este edificio. Un edificio de unas pequeñas pinceladas. Os puedo decir que se proyectó en los años 40 por parte de Antonio Uceda, un arquitecto con abundante producción en esta provincia y dentro de esta misma ciudad. Se terminó a finales de esa década de los 40 y, si no recuerdo mal, a partir del año 51 pasó a ser ya la sede actual del instituto hasta el día de hoy. Ocupaba toda una manzana de lo que era el antiguo ensanche desde el que Huesca creció hacia el oeste, y pues tiene una resolución muy propia del movimiento moderno, con ese elemento tan clásico en curva en lo que es el chaflán de la Avenida de la Paz con la calle Ricardo del Arco, que es la imagen más característica que seguramente todos los que somos de Huesca tenemos, y todos los que lo hayáis conocido por primera vez hoy os quedaréis seguramente con él. A su lado se extienden esas dos alas con una serie de ventanas horizontales. El edificio se agrupa en un patio y eso, pues es un edificio muy representativo de aquella época, digno de ser recordado, y que desde el colegio queremos plasmar haciendo entrega de una placa. Alicia le hace la entrega a María, ¿vale? Esta placa quedará colocada en la fachada, tiene un pequeñito código QR desde el que podéis acceder a información del propio instituto. Esperemos pues dentro de muy poco verla, que todos puedan disfrutarla, y que los que estáis aquí y otros que se pasen y no tengan a lo mejor conocimiento de la idea del patrimonio arquitectónico que tiene este instituto puedan conocerla. Bueno, es un honor para el instituto tener esta No sé si me acuerdo hasta aquí.
bandurria a la espalda, recorro las calles buscando fortuna. Mientras arriba en el cielo, curiosa me observa mi novia la luna. Una ventana se abre, en dulce respuesta a mi suave requiebro. El viento lleva en volandas, subiendo barandas en pos de un anhelo. Mientras abajo en la calle, canciones de ronda suben hasta el cielo. Está cantando la trova, soles de amor y alegría. Es la ilustre centuriana que desde Huesca venía. Y es cantar la trova debajo de tu balcón. Verás que los estudiantes llevan siempre en el semblante una nota de ilusión. Que cuando la trova canta, las estrellas se levantan para escuchar su canción. Una ventana se abre, en dulce respuesta a mi suave requiebro. El viento lleva en volandas, subiendo barandas en pos de un anhelo. Mientras abajo en la calle, canciones de ronda suben hasta el cielo. Está cantando la trova, soles de amor y alegría. Es la ilustre centuriana que desde Huesca venía. Cantar la trova debajo de tu balcón. Verás que los estudiantes llevan siempre en el semblante una nota de ilusión. Que cuando la trova canta, las estrellas se levantan para escuchar su canción. Que cuando la trova canta, las estrellas se levantan para escuchar su canción.